A todas y a todos aquellos que nos escuchan, ya sea en México, o en cualquier parte de Latinoamérica o en cualquier país de habla hispana. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a este webinar Implementación del voto electrónico en países democráticos, organizado por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón. El día de hoy tenemos el gusto de arrancar con nuestro segundo panel de discusión, el cual abordará el tema del uso de la tecnología en la construcción de padrones electorales. Antes de comenzar, me gustaría recordar al público que nos escucha que estas mesas tendrán lugar cada martes hasta el próximo 7 de julio a las 12 del día. No olviden registrarse en el formulario que pueden encontrar en la página de la OPLE Veracruz, ya que en los próximos días estaremos enviando constancias de participación a quienes así se registren. Sin mayor premura, para la dinámica, la logística de este panel, me permito presentar a quien fungirá como moderadora, a mi compañera Mabel Hernández Meses. Ella es consejera electoral de OPLE Veracruz y es originaria de Jalapa, Veracruz. Es licenciada en Ingeniería Química por la Universidad Veracruzana, cuenta con estudios en Administración por la misma, realizó la especialización en Derecho Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado diplomados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Colegio de México y en el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Ha sido voluntaria ante la ONU durante 2016 y 2018 en conferencias de las partes de tratados internacionales de protección ambiental, así como en organizaciones no gubernamentales. En el Instituto Nacional Electoral fue miembro del Servicio Profesional Electoral en la Unidad Técnica de Fiscalización y en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Actualmente ocupa el cargo de consejera electoral en el OPLE Veracruz, presidiendo las comisiones de seguimiento al Servicio Profesional Electoral, así como de la Comisión de Innovación y Evaluación. Estimada consejera electoral, adelante. Muchas gracias, colega Juan Manuel. Bueno, pues les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar que es titulado Implementación del voto electrónico en países democráticos, con el panel de construcción de padrones electorales en el siglo XXI, donde exploraremos el papel de la tecnología en la construcción de los padrones y listas nominales. El día de hoy contamos con el honor de recibir a 3 panelistas con una amplia experiencia en la construcción y gestión de padrones electorales. Así que procederé a leer la síntesis curricular de cada uno de ellos, empezando con Katiuska Valencia. Ella es asesora en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en Perú. Es abogada de profesión, con experiencia de 15 años en la administración pública en los 3 organismos que conforman el sistema electoral en Perú, a saber, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Asimismo, tiene experiencia en misiones de observación electoral internacional y ha sido invitada como especialista en la Organización de los Estados Americanos en los procesos electorales de la región. Cuenta con estudios en Derecho Constitucional, Cooperación Internacional y certificación en la norma internacional para procesos electorales ISO/TS 17582. En segundo lugar, tenemos a Ramón Mondragón, que es presidente del Grupo Anémona México. Es maestro en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Doctorado honoris causa por la Fundación Universitaria Vida Cristiana en Brasil, que forma parte de la red de asociaciones educativas de la UNESCO. Es presidente y fundador del Grupo Anémona, dedicado a la innovación en identidad, ciberseguridad y desarrollo de software aplicado en sectores vitales para el desarrollo social, empresarial y gubernamental. Y finalmente tenemos a Alberto Alonso Icoria, quien es académico en el ITAM.
Él es licenciado en física por la UNAM y doctor en matemáticas por la Universidad de Princeton. Es docente en su alma mater, así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En la UNAM ha sido investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, al igual que titular de las direcciones de cómputo para la docencia y cómputo para la investigación. En el Instituto Federal Electoral fue coordinador operativo de los centros de captura del Programa de Resultados Electorales Preliminares, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y director ejecutivo del Registro Federal de Electores. En el sector público fue director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. A continuación me permitiré explicar la dinámica de participación. Contaremos con 3 rondas de participación. En la primera, cada ponente contará con 10 minutos de participación y en la segunda habrá 5 minutos por participante para responder a las primeras intervenciones. En la tercera ronda, cada ponente contará con 5 minutos de participación para responder a las preguntas que el público nos haga saber. Finalmente, cerraremos con una conclusión de 3 minutos por ponente. Por mi parte, como moderadora, seré la encargada de ceder el uso de la voz a cada uno y realizar preguntas del público que recibamos sobre los temas. Bueno, antes de mencionar los puntos sugeridos para reflexionar, me gustaría hacer un breve repaso de contexto para quienes nos siguen por primera vez y que tal vez no están tan metidos en la materia electoral. Y bueno, una buena base sería partir de la definición de padrón electoral, que es el tema de discusión. El padrón electoral es la base de datos que integra, administra y actualiza el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral y contiene la información básica de la ciudadanía mexicana mayor de 18 años que han solicitado su credencial para votar con fotografía tanto en territorio nacional como desde el extranjero, y es una atribución del otrora IFE y actualmente del INE. Actualmente, con corte el 27 de marzo, el padrón electoral es de 90.995.885 personas, y entre ellas son 43.862.527 hombres y 47.133.358 mujeres. Tan solo imaginen el volumen de información que eso implica. Actualmente, este padrón conforma la base de datos multibiométrica más grande, más segura y más confiable de las y los mexicanos mayores de 18 años. Así que después de esta breve introducción, me permito hacer las preguntas de reflexión, que serían 3. En primer lugar, sería, ¿qué tecnologías son utilizadas actualmente en la construcción de padrones? En segundo, ¿qué posibilidades permite el uso de datos biométricos para la identificación de votantes? Y finalmente, ¿cómo cambia la gestión de padrones con la implementación del voto electrónico? Así que ya sin más preámbulo pasaremos a un debate del tema, abriendo la primera ronda. Escuchemos la ponencia a cargo de Katiuska Valencia, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú. Adelante. Muchas gracias, Mabel. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Afortunada de compartir en esta oportunidad con personas muy destacadas en el ámbito de la investigación y el ejercicio de la función pública vinculada a las estadísticas y al mismo registro propiamente de los ciudadanos. Bien, en el caso peruano, prácticamente existe una situación muy interesante con respecto a lo que significa el padrón electoral. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a institución a la que se le conoce con las siglas RENIEC, tiene un mandato constitucional, un mandato legal, que comparte con los otros 2 organismos electorales que componen el sistema, como lo mencionaste hace un momento, que son el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Este mandato constitucional tiene como pilar fundamental que los 3 organismos que componen el sistema electoral traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, que esto sea el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector, que se expresa en las urnas, obviamente por votación directa y secreta.
este marco jurídico es el que permite y el que encamina la actuación de los 3 organismos electorales para las funciones que desarrollan. Ahora, RENIEC tiene el mandato constitucional de construir, elaborar, actualizar el padrón electoral. Este padrón electoral, como bien has dicho, es la lista de electores hábiles para sufragar. Cuando decimos hábiles para sufragar, estamos hablando de que tienen que tener ciertos requisitos, la mayoría de edad, la ciudadanía, que no estén inhabilitados por alguna sentencia del Poder Judicial, que también están establecidas en la Constitución Política del Perú. Bien, partiendo de esto, las normas permiten varias instancias y varios momentos para la elaboración de este gran documento. ¿Qué tecnologías intervienen para la elaboración de este documento? Bien, RENIEC se conforma y tiene una estructura a nivel nacional que está articulada por oficinas registrales. Es el gran rector de todo lo que involucra el registro civil. Además, trabaja de la mano con las oficinas de registro civil que aún mantienen algunas municipalidades al interior del país. A través de diversos sistemas informáticos, que es un registro que ha elaborado RENIEC para poder tener en tiempo real la información del ciudadano, alimentamos una gran base de datos que se llama Registro Único de Personas Naturales. Este Registro Único de Personas Naturales tiene los hechos vitales de todos los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren, pasando por diversos estadios en caso de que se casen, se divorcien, en fin. Esta gran base de datos permite que de ella salga el producto padrón electoral. Esta gran base de datos se actualiza permanentemente con la actualización misma que el ciudadano hace al momento de acercarse a hacer algún registro nuevo, ¿no? Mi cambio de domicilio, mi cambio de estado civil, paso de 17 a 18 años y opto por el nuevo documento de identidad. En fin, toda esta información tiene la posibilidad de ser analizada por el Jurado Nacional de Elecciones de manera trimestral, fuera de lo que puede significar estar involucrado en un proceso electoral convocado o próximo a convocarse. Esta actualización trimestral que RENIEC envía al jurado está compuesta por la data de los ciudadanos de altas y bajas, ¿no? De los que ingresan y de los que se retiran. Esto permite que de alguna manera el padrón electoral esté actualizado permanentemente y con una información que sea más fácil de trabajar al momento de un proceso de elección. En el mismo proceso de elección, incluso nosotros actuamos antes de la convocatoria, porque por ley el padrón electoral tiene que cerrar un año antes. Al momento de cerrar el padrón un año antes, obviamente, con las resoluciones administrativas que RENIEC pone a conocimiento de la ciudadanía para que la ciudadanía pueda hacer las actualizaciones correspondientes previo a esta fecha, que para las próximas elecciones presidenciales ha sido el 11 de abril. Ese día se cumplieron los 365 días antes para la elección del segundo domingo de abril del próximo año, que todavía está evaluándose por esta coyuntura del COVID. Ha hecho que RENIEC ya envíe un padrón inicial al Jurado Nacional de Elecciones para su correspondiente fiscalización. Este padrón inicial es también en una situación normal y natural en los diferentes procesos de elecciones que ya hemos vivido, permite que sea publicado, puesto a conocimiento público tanto de la ciudadanía como de las organizaciones políticas. Nosotros trabajamos desde RENIEC con dos tipos de difusión, a través de la plataforma web, que es nacional e internacional, y a través de publicación física en aquellas localidades en donde todavía no hay internet, ¿verdad? Y donde la ciudadanía también tiene que estar informada. Sobre todo en las elecciones subnacionales, que es en donde por lo general se presenta mayor conflictividad al interior de estas localidades. Este padrón electoral tiene como información la fotografía, los nombres, apellidos, la dirección, la fecha de inscripción. En las elecciones subnacionales nos ha permitido, y la verdad se ha hecho un gran trabajo con la reducción de los conflictos electorales,
porque es la misma ciudadanía y las organizaciones políticas las que están atentas de quiénes están residiendo en esas localidades y quiénes van a votar por sus futuras autoridades. De esta manera hemos mitigado las alteraciones del padrón electoral para favorecer o perjudicar candidatos, ¿no? Son procesos que acompañan todo este sistema de actualización tecnológico que están dentro de la base de datos y de todo el trabajo que hace RENIEC. Toda esta difusión que también se hace en web, al igual que muchos sistemas electorales, permite las denuncias ciudadanas, impugnaciones, quejas o el momento oportuno para que la misma ciudadanía pueda inscribir o registrar a aquellas personas que han fallecido, ¿no? Que por lo general son esa información es la que suele saltar muchísimo en los procesos de elección, ¿no? Hay fallecidos que están en el padrón, y no es necesariamente que están en el padrón, sino que tenemos dos tiempos, desde que publicas padrón hasta que se aprueba, hay un tiempo en donde se sigue actualizando la base de datos, ¿no? Y es una información que se pone también de conocimiento público tanto a la ciudadanía como a las organizaciones políticas. Cuando esta publicación y difusión, que en el caso peruano la tenemos de 5 días, son 5 días que se habilitan para que esta información esté en conocimiento público, nosotros publicamos la información de todos. Entiendo que hay algunos sistemas electorales que publican información personal, ¿no? Tú accedes solo a la información del titular. Nosotros publicamos la información de la localidad, por esta situación que manifestaba hace un momento, donde se presentaba mucho a conflictividad electoral por la transhumancia electoral. Eso nos facilitó mucho que la misma ciudadanía y las organizaciones políticas nos ayudaran a la actualización del padrón. Cuando se culmina esta etapa que también es fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones, hay un momento en donde el Jurado Nacional de Elecciones puede generar o no observaciones o información para seguir actualizando el padrón hasta el momento de su aprobación. Bien, entonces tenemos varias etapas que permiten que este padrón sea actualizado, fiscalizado, procesado, depurado, hasta obtener el gran documento de la lista de electores hábiles para sufragar. ¿Y qué va a permitir esta lista? Esta lista obviamente va a permitir casi toda la organización del proceso, que es algo que la ciudadanía todavía no entiende bien, ¿no? Esta gran lista va a ser realmente que ese mandato constitucional se cumpla. La confianza, la expresión de la libertad espontánea, todo ese pilar fundamental constitucional va a permitir ello. ¿Qué posibilidades está en los datos biométricos? Mencionabas, no sé si me puedes precisar un poquito el punto para cerrar ahí, sobre los datos biométricos. Sí, permíteme. Bueno, aparece, ¿qué posibilidades permite el uso de datos biométricos para la identificación de votantes? Bien, en el tema de los datos biométricos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lo trabaja para tener información del ciudadano. Cuando se hace un registro, una actualización de datos, nosotros tomamos lo que se llama en el registro información decadactilar y facial. Hacemos captura en vivo de los datos de los ciudadanos. Esto permite darle mayor seguridad jurídica al registro. Obviamente permite saber quién es exactamente la persona que va a poder entrar al local de votación y la persona que va a poder hacer ejercicio de su derecho de sufragio. Creo que me extendí un poco en el tiempo y no sé, tú me dirás si cierro con la última pregunta o la dejamos para el final. Bueno, yo creo que la podemos dejar para la siguiente ronda. ¿Sí? Ya, perfecto. De todos modos, bueno, las rondas van a versar sobre las preguntas que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, sí. Sí. Bueno, okay. Muchas gracias. Tocaría el turno a Ramón Mondragón. ¿Tiene el uso de la palabra? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, a los anfitriones, al COPLET y a la Universidad Cristóbal Colón por haberme invitado a participar en este webinar de vanguardia en materia de voto electrónico y abordando hoy el tema de padrones electorales. Yo les quiero compartir acerca de lo que nosotros hacemos como empresa en materia de identidad principalmente. Somos un grupo empresarial que hemos estado trabajando durante varios años en diferentes segmentos y sectores. Uno muy importante tiene que ver con la parte de identidad y es muy alusivo a los puntos
que se van a ver el día de hoy, ¿no? ¿Qué nuevas tecnologías se están utilizando para el tema de los padrones? ¿Qué posibilidad tiene, digamos, se incrementa con la parte biométrica? Y cómo cambian estos padrones en función de estos contextos, ¿no? Quisiera compartirles mi pantalla para poder mostrar, déjenme ver si lo puedo hacer, para poderles mostrar un segundito, creo que es esta. Por alguna razón no me lo está. No sé si ahí ven la pantalla compartida. Sí. Bien, voy a tomar en cuenta, digamos, uno de los casos de éxitos que hemos tenido nosotros con nuestra tecnología, que es precisamente la nueva credencial para votar del Instituto Nacional Electoral aquí en México, donde nuestra tecnología de identidad, precisamente atendiendo un poco el tema de qué nuevas tecnologías se están usando para poderle dar un instrumento de identidad a los ciudadanos para poder votar, pues bueno, esta es una de las tecnologías que se está evidentemente lanzando en México. Desde diciembre del año pasado se empezaron a trabajar sobre esta nueva modalidad de esta nueva credencial, donde se está guardando información muy importante de las personas dentro de 2 códigos QR. Estos códigos QR almacenan toda la información biográfica y biométrica de una persona. Ramón, si me permites, bueno, es que solamente me aparece que has comenzado a compartir la pantalla, pero no se despliega el contenido. Ok. No están viendo entonces mi pantalla, ¿no? No el contenido, se ve una pantalla negra. Okay. Ha mencionado la función de compartir. Sí, lo estoy compartiendo, pero creo que por alguna razón no lo está permitiendo. Bueno, lo voy a continuar así, les voy a platicar y ahorita que podemos compartir, la compartimos, ¿no? Les quiero comentar que en diciembre del año pasado el Instituto Nacional Electoral en México lanzó una nueva credencial para votar que contiene 2 códigos QR. Estos 2 códigos QR te los ponen en la parte reversa. De hecho, aquí voy a mostrar un poquito con la credencial en la pantalla. Ahí pueden ver, digamos, que la nueva credencial para votar trae estos 2 códigos. Estos 2 códigos están almacenando información importante de la persona, que son información biométrica y biográfica. Se compacta, se cifra y se almacena dentro de estos 2 códigos, con la intención de tener un instrumento que nos permita garantizar de forma unívoca a una persona para garantizar la no suplantación de la identidad. Dentro de este contexto, nosotros nos acercamos al Instituto Nacional Electoral hace algunos años para presentarles esta tecnología. El año pasado, en la licitación de la nueva credencial para votar, nos integramos para poder proveer este componente de seguridad biométrica dentro de este instrumento, que viene a garantizar específicamente que no se va a poder suplantar la identidad de una persona con una de estas credenciales. Por una sencilla razón, la información que vive dentro de estos 2 códigos QR es información biométrica que podemos verificar de forma presencial contra la persona. Es decir, no solo leemos la data que ya viene dentro de la credencial, sino que también además podemos hacer una doble verificación con face recognition. Con la aplicación del instituto podemos verificar que la persona que está presentando su identificación para votar, que se está, digamos, apersonando con ese instrumento, es perfectamente la persona correcta, de tal manera que no pueda suplantarse la identidad de una persona a través de un instrumento como este de identidad o para votar, ¿no? Bajo esta dinámica, nosotros estamos trabajando, digamos, en el proyecto actual, donde somos el proveedor de este componente para poder garantizar que un ciudadano no va a, digamos, a poder pues presentarse por otra persona, ¿no? En este contexto, lo más interesante aquí es que estamos guardando la información biométrica de una persona, que son huellas dactilares y la parte facial, para poder después hacer un reconocimiento facial y poder de esta manera brindar de esa seguridad y certeza de la no suplantación de la identidad. Con ello evitamos la falsificación y alteración de documentos. Lo reitero una vez más, evitamos la suplantación de identidad, que es muy importante para tener
un padrón asertivo y seguro, ¿no? Se puede hacer la validación del documento sin importar que el documento sea físico o digital. De hecho, no sé si por ahí escucharon esta semana pasada, el Instituto Nacional Electoral libera por época de COVID la constancia digital INE, que les va a permitir a las personas que no han recibido su nueva INE durante este periodo, se quedaron atoradas casi 900,000 credenciales que no se entregaron y que ya están producidas. A estos ciudadanos se les va a permitir sacar una constancia digital con sus 2 códigos QR, y las instituciones y gobiernos van a poder verificar estas constancias con una aplicación que el instituto va a poner a disposición de estos organismos, para que entonces el ciudadano que no tiene ahorita una INE vigente la pueda utilizar. Obviamente también se aprobó la verificación de esta nueva credencial, y se aprobó la extensión de la vigencia de los que sí tienen una credencial y que está venciendo en esta temporada, ¿no? Todo esto durante 3 meses va a operar por época de pandemia, ¿no? Buscamos el uso de la tecnología para poder garantizar una vez más la identidad de la persona, ¿no? O sea, aquí se utilizan aplicaciones de cualquier tipo, iOS, Android, para poder leer esta data. Podemos, como lo decía, tener un instrumento tanto físico como digital. El físico, pues, una vez más, es pues la credencial que podemos tener en nuestras manos. El digital va a ser esta constancia que vas a poder descargar y poderla utilizar durante este periodo. Sin embargo, la tecnología que tiene el instituto ya es suficiente para poder lanzar a corto plazo o mediano plazo, según lo considere, pues una credencial digital, ¿no? En este contexto es como se está trabajando esta parte, digamos. En esto es lo que estamos metidos nosotros. Estamos trabajando en más de 70 proyectos a nivel global de identidad. Dentro de estos se aplican DNI, se aplican pasaportes, se aplican licencias de manejo, o aplican instrumentos de identidad en general. Además, digamos, de la actual pandemia también nos ha permitido exportar esta tecnología a algunas regiones de Europa, donde se les está entregando un código personal de salud, en este caso a las personas que están haciéndose algunas pruebas en el contexto de la pandemia, específicamente para tener una clasificación, ¿no? Pero retomando un poquito el tema de la aportación que estamos haciendo con todo lo que estamos desarrollando en materia de identidad, pues se está buscando garantizar pues que los padrones sean padrones 100% inviolables, que los documentos de identidad que tienen los ciudadanos en sus manos sean también inviolables y estén asociados a la biometría y a la identidad de la persona, que además se puedan procesar aunque no estés conectado a internet. O sea, no importa que estés en un lugar donde no haya conectividad, como toda la data vive dentro del instrumento, tú puedes leer esa data y la puedes comparar contra la persona, pero con la tecnología, no solo de viéndolo, o digamos viendo si se parece o no, como hoy día lo hacemos, ¿no? Aquí quiero también comentar algo importante. Nuestra tecnología está permitiendo a las instituciones garantizar la soberanía de la identidad de las personas, de tal manera que tampoco ocupamos almacenar la data biométrica o biográfica de la persona en ningún lado. Lo único que ocupamos es extraer la data de la persona, compactarla, luego la ciframos y la metemos en un instrumento que después le regresamos al ciudadano o a la persona. Y él entonces porta su propia base de datos. Esto es soberanía de identidad. Esto, digamos, es muy bien recibido en regiones como en Europa, donde las regulaciones en materia de protección de datos les exigen que no guarden la biometría de las personas, digamos, bajo ningún contexto que no sea, obviamente, el permitido por la persona. Es decir, te estoy entregando a ti, como ciudadano o como individuo, tu propia data biométrica y biográfica cifrada, y cuando yo ocupe verificarla para poder darte acceso a un producto, a un servicio, o para poderte permitir votar, en ese momento me la muestras, extraigo toda la información que tienes ahí dentro de tu credencial o dentro de tu documento, lo verifico contra tu rostro, contra tus huellas, y entonces estoy seguro que eres la persona correcta, que tienes un instrumento correcto y que no estás suplantando la identidad de nadie más. De manera muy general, esto es mi participación de estos primeros 10 minutos. Vamos a andar en las siguientes participaciones un poco más sobre esta tecnología. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues ahora es el turno de Alberto Alonso Icoria y le cedo el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Déjenme compartir a ver si logro hacerlo.
compartir pantalla, que está, y una pequeña, a ver si yo tengo mejor suerte que Román. La idea es, que estoy, no, estoy haciendo lo que no veo, ya se me quién sabe ahora qué hora queda. Bueno, el punto es, y el tema que estamos hablando de construcción de padrones electorales del siglo XXI, es un tema notablemente amplio, ya me están dando algunos parámetros de discusión, pero pensé que lo primero que había que discutir es el para qué y qué es lo que debe contener un padrón. Ya lo mencionó yo no sé cómo se pronuncia. Sobre justamente el punto más importante. El central de un padrón electoral es que deben estar todos los que tengan derecho para ejercer el derecho a votar, y solo deben de estar aquellos que tengan derecho a votar. O sea, eso deben estar todos y solamente eso, no puede haber nadie más que ellos. Ese es el punto del padrón electoral, porque son los que van a ejercer su voto, van a dar la directiva hacia donde va a caminar el país o su localidad, y por eso es importante cubrir con esa función. Es una característica muy importante. Al ser un instrumento electoral, lo más importante también es que haya confianza en el instrumento. ¿Por qué digo eso? Porque, y la confianza debe ser dada por los propios ciudadanos, por supuesto. Los ciudadanos deben de confiar de que el padrón electoral al cual se va a usar es un padrón bien construido. Los partidos políticos son muy interesados en el tema, obviamente los candidatos, los analistas de opinión y por supuesto observadores electorales. Todo el mundo, todos los actores del proceso electoral deben estar convencidos de que el padrón es un buen instrumento para llevar a cabo su función. ¿Cuándo es un buen instrumento? ¿Cuándo no? Depende de las características. He conocido casos extremos de construcción, extremos por malos, pero tenemos casos que son, la idea es cómo construirlo. En nuestro país del norte, por ejemplo, construye padrones electorales a bases de datos de índole comercial, y no necesariamente un esfuerzo de construir un buen padrón electoral para él. Otro aspecto a considerar es que el uso del padrón electoral se usa también como medio de identificación. En otras palabras, hay países que se usa la base de datos de identificación, la base de datos nacional, como ello, y en México se usa la base de datos como medio de identificación. Y por supuesto, el tema que es medular es el tema de protección de datos personales. La discusión de qué es o cómo deben ser los padrones electorales, por supuesto, debe abarcar las oportunidades que nos da la tecnología, ya lo estaba mencionando Ramón, problemas técnicos de implementación, qué tan fácil es, cómo se hace, cuáles son los periodos que se tienen que utilizar, el entorno político en relación con la competencia del instrumento, usos adicionales a la base de datos y la protección de datos personales. Comento con respecto a nuestro padrón electoral que tenemos. El origen de nuestro padrón fue generado por desconfianza. En algún momento, previo al 90, se contaba con un padrón electoral, pero nadie confiaba en él. De hecho, se planteó la posibilidad de mejorarlo, con una serie de participaciones de distintos partidos, pero decidieron que no confiaban en nada en el padrón y por consiguiente se decidió empezar desde cero. Se empezó desde cero, pero se empezó desde cero con el acompañamiento permanente de las comisiones de vigilancia. Esto es, en cada distrito electoral hay una comisión de vigilancia. La comisión de vigilancia está formada por los representantes de los partidos políticos, más el vocal distrital o el vocal local, o en el caso de la Comisión Nacional de Vigilancia, el director ejecutivo del Registro Federal Electoral. El punto es de que la construcción del padrón, el seguimiento, la actualización, se vaya dando paso por paso en presencia de todos los actores, bueno, en presencia de los partidos políticos, que son actores relevantes, y por eso se va construyendo algo que se tenga confianza en todo. ¿Qué es lo que se tiene en nuestro padrón electoral? Una protección muy acentuada de los datos personales.
La ley específicamente es muy precisa sobre a quién se le pueden dar los datos del padrón electoral. En un momento dado, aquí tenemos el problema de que por un lado se quería tener un gran control sobre la base de datos, pero por otro lado se quería que fuera supervisada por los partidos políticos. En ese sentido se encontró una fórmula que pudiera no ser la más adecuada en su momento y se ha venido restringiendo justamente para proteger los datos personales, sin embargo, sin desprenderse de la idea de la supervisión en todo momento de la construcción. La tentación de las autoridades para uso distinto de las bases de datos ahorita es muy grande. Por eso es muy importante, es central, que haya supervisión en todo momento de la construcción de la base de datos. Tiene también la validación, y cuando digo mejoramiento de criterios, no solamente son los criterios de cómo se construye la base, sino incluso los criterios de índole tecnológica. Por ejemplo, cuando iniciamos el padrón en los 90, cuando se inició el padrón en los 90, fundamentalmente había una componente importante de buena fe. En otras palabras, lo que se deseaba es construir que todo el mundo estuviera metido ahí, y se tomaba se usaba la presencia de 2 testigos o una cosa así, cuando no se tenían los documentos necesarios para certificar la persona. Entonces había la presencia de testigos, cosas de ese tipo. Poco a poco se fueron mejorando los criterios y también se mejoró la forma de depuración del padrón. El hecho de que ahora primero se pidió la presencia, bueno, siempre se pidió la presencia de una huella dactilar, se pidió la presencia de lugar. Sin embargo, la realidad era muy poco utilizada porque no había un mecanismo para poder utilizar. Luego se migró a una presencia del índice, bueno, de los otros 2 índices, y por último, lo último que tenemos, la presencia del rostro, por supuesto, la fotografía, y la presencia de los benefits son las 10 huellas dactilares de nuestra vida. Poco a poco se va evolucionando, y poco a poco se le van agregando elementos, pero toda la idea es fundamentalmente tener la unicidad y la identificación correcta de los ciudadanos que se tienen. Eso es como se ha venido realizando. Si no hay confianza en los partidos políticos y actores relevantes, la validez de la elección, por supuesto, puede crear entredicho, y al final de cuentas ese es el motivo de la construcción del padrón electoral. Si hay confianza, pues el proceso de construcción es inadecuado, podríamos estar afectando los derechos de ciudadanos. En un universo tan grande, siempre hay posibilidad de errores, siempre. Es una presencia permanente. De hecho, parte de la función de las comisiones de vigilancia es ver cuál es el camino que se tiene que seguir cuando se detecta algún error, que siempre se puede presentar por muchas razones. Entonces, al final de cuentas, tenemos un universo muy grande de millones de ciudadanos, en particular en México, de más de 80 millones de ciudadanos, porque siempre hay problemas. Seguramente hay problemas, se presentan por razones de el fundamento legal de los instrumentos, el fundamento legal de la identificación. Hay que recordar que la credencial para votar, que es el instrumento, la diferencia entre credencial y base de datos es importante. La base de datos es la que usa el Estado para conocer quién es la persona, quién tiene derecho a votar, con quién tengo, cómo debo construir mi padrón, cómo debo construir la elección para poderle garantizar a esos señores que están en la base de datos el derecho. La credencial, por otro lado, es el instrumento que el ciudadano, o sea, la base de datos es el instrumento del Estado que dice él es Alberto Alonso, y la credencial es el instrumento que Alberto Alonso tiene para decir al mundo yo soy Alberto Alonso. O sea, la credencial es para uso del ciudadano, mientras que la base de datos es para uso del Estado, digamos de esa forma. Los dos con motivos de identificación. La cédula de identidad es necesaria. Aquí hay un tema que es muy propio de nuestro país, no necesariamente de otros países. Aquí tenemos un punto de que la Ley General de Población establece la creación de la cédula de identidad. Sin embargo, posterior a la 92, se construyó la credencial para votar. Por un artículo transitorio, la parte transitoria de la ley, la credencial para votar se usa como medio de identificación. Y por otro lado, se ha buscado, ha habido iniciativas importantes de crear una
base de datos de identificación de todos los mexicanos. Por un lado tenemos el padrón que identifica a electores, los cuales no están reos, no están, y por otro lado necesitamos una base que identifique a todo el mundo. Obviamente es tentadora y es necesaria, en mi opinión necesaria, la necesidad de tener una sola serie de identidad, una sola base de datos que pudiera tener distintos usos. Que es importante justamente con respecto al problema de privacidad, restringir o tener con mucha claridad quién tiene acceso a esa base de datos. ¿Por qué? Porque las tentaciones, yo les puedo decir, continuamente, una de las solicitudes que se hacen en el registro de electores es uso de la base de datos para algo que no está en la ley. Y por supuesto, lo primero que se tiene que hacer es decir no, porque la ley establece con mucha precisión quién tiene acceso a esa base. Entonces, por eso es muy importante al construir una base de datos, un esquema de nacional de identidad tiene que priorizarse la confianza, el respeto a la privacidad y libertad. La identidad es un derecho fundamental del individuo, que es algo. Bueno, lo dejo para lo siguiente, perdón. Ay, sí, es el papel más difícil. Perdón. No se preocupen. Pero bueno, bien vale la pena pues mencionar que ahora la segunda ronda será de 5 minutos por ponente y sirve para reaccionar también a lo que ya se ha mencionado anteriormente o para cubrir lo que les haya faltado. Lo que sí es que me parecería muy importante que pudiéramos llegar a abordar también la última pregunta que era de punto de detonación, que sería cómo cambiaría la gestión de padrones con la implementación del voto electrónico, porque es un contraste muy interesante, ya que, como bien lo mencionó Katiuska, pues en Perú tienen una manera de manejar el padrón distinta a como se hace en México, que es también lo que estaba mencionando Alberto, pero también creo que es muy interesante la diferencia que tienen con respecto a la implementación del voto, porque, bueno, al menos aquí en México no tenemos voto electrónico como tal a nivel federal, se tenía a nivel local, hay experiencias pasadas, pero ahora que tenemos todas estas tecnologías que permiten la manipulación de datos biométricos, pues creo que también sería conveniente que pudiéramos tocar este punto al respecto, ¿no? Sobre cómo sería el cambio para el manejo del padrón también en México y pues no sé, sugerencias, etcétera, ¿no? Al respecto. Y bueno, pues ya en segunda ronda le doy el uso de la voz a Katiuska. Bien, gracias. Mira, Alberto ha dicho algo. Alberto ha dicho algo muy importante, como fundamentalmente hay que tener en cuenta que es la confianza que debe tener el ciudadano o la ciudadana sobre sus organismos electorales para que este tipo de herramientas tecnológicas puedan prosperar y puedan ser de utilidad, porque sí, pueden ser de utilidad, pero mucha parte de la confianza ciudadana y de todo ese proceso de acompañamiento que deben dar las organizaciones políticas para que el proceso electoral pueda concluir de manera exitosa en todos los sentidos. Mencionabas qué posibilidades está el tema de los datos biométricos, un poquito para cerrar, ¿no? Y tomando lo que decía hace un momento Ramón, sí, hay una ventaja con el sistema electoral peruano y es que RENIEC es un organismo constitucionalmente autónomo, tomando las palabras hace un momento de Alberto. ¿Y por qué? Porque sí, la seguridad de los datos personales es muy importante sobre quién mantiene la información, quién es el responsable de la información. Nosotros tenemos un documento nacional de identidad o DNI electrónico que contempla dentro de un sistema, un chip, los datos biométricos del ciudadano, ¿no? Y que estos son actualizados permanentemente. Tenemos una firma digital para poder trabajar con otras instituciones, servicios que se vayan a prestar a futuro vía plataformas web. RENIEC tiene una capacidad de gestión y de tecnología que ha trabajado hace muchísimos años y que ha permitido que muchas instituciones puedan ver en él una institución de apoyo,
¿no? Hoy más que nunca en esta nueva coyuntura del COVID, en donde la información del ciudadano es muy importante para que pueda ser útil en la focalización de alcances, de beneficios públicos sobre todo, ¿no? Ahora, es muy importante considerar que estos datos biométricos van a ser única a la persona en su identificación. En un momento se discutió que el voto electrónico no presencial esté vinculado directamente al DNI electrónico, ¿no? Y hay diversas formas que programas pueden ser presentados para el reconocimiento de los datos biométricos. Ya hay plataformas en diferentes instituciones del Estado que permiten a través del DNI electrónico hacer este tipo de ejercicios. Entonces, ¿de qué es útil? Es útil. ¿Puede servir? Puede servir. Hay diversos programas que pueden funcionar, los hay, pero es muy importante que toda esta información sea de conocimiento público para que pueda prosperar, insisto. Ahora, ¿cómo cambia la gestión, obviamente, de la elección con el voto electrónico? Lo estamos viendo ahorita. Prácticamente a nivel mundial el trabajo remoto se está volviendo una tendencia porque no sabemos cuánto tiempo más podría durar esta pandemia. En ese contexto ha promovido en diversas instituciones del Estado a implementar sistemas que con el DNI electrónico se pueda reconocer al ciudadano y se pueda trabajar y puedan mitigar las concentraciones, en fin, toda esta posibilidad de situaciones que se presentan a futuro. Ya Perú ha trabajado lo que es el voto electrónico presencial en algunas elecciones, y sobre todo teniendo en cuenta la cobertura, ¿no?, de Internet, para que el sistema camine eficientemente, sobre todo en el logro de los resultados. Porque hay algo que tenemos que destacar en todo este proceso de transformación tecnológica de las instituciones y de los organismos electorales, y es que a partir de la necesidad de generar resultados rápidamente, porque eso es lo que le interesa a la ciudadanía, saber prontamente quiénes son las autoridades que, como bien decía Alberto, van a dirigir los destinos de su localidad y del país, ha generado la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas para poder lograr este proceso. RENIEC ya lo venía trabajando desde hace muchos años atrás, cuando pasa de una etapa a la siguiente en la digitalización, ya más de 20 años en donde se han comenzado a construir sistemas para poder tener esta base de datos actualizada, ¿no? Y con la confianza que la ciudadanía tiene a la institución propiamente, porque tenemos sí reconocimientos a través de encuestas que usualmente se propagan a nivel nacional sobre la confianza de las instituciones, y gracias a Dios RENIEC tiene muy buena confianza y receptividad ciudadana, así como también ha sido reconocido por misiones de observación, por diversas misiones de observación en su construcción. Entonces, nada, creo que para no excederme el tiempo... Estuviste perfecta, no te preocupes. Ajá. Bueno, pues ahora sería el turno de Ramón Mondragón, 5 minutos. Se está compartiendo pues, la imagen de tu celular, Ramón. Ramón, ¿sí escuchas? Creo que no te escucha. Mejor escríbele. Sí, es que, a ver. Nos va a enseñar el software. Muy bien. Es que tienes silenciado el micrófono, Ramón. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Perfecto. Voy a tratar de compartirles
la aplicación que les comentaba, para que podamos o visualizarla, pero déjenme les platico un poquito. Tomando una vez más el tema de los padrones y de la seguridad, digamos, de la data que se tiene que almacenar hoy día para tener una certeza en efecto de que las personas no suplanten la identidad, es que en muchos países se está utilizando diferentes tipos de tecnologías. Estas tecnologías pueden ser tecnologías como la que tiene que ver con los chips, que eso es importante comentarlo. O sea, la parte de los chips hoy día se utilizan muchos DNIs a nivel mundial, guardan la data. Estos tipos de dispositivos pues almacenan información de la persona, con lo que podemos tener información verificable. Lamentablemente la implementación ocupa infraestructura. Esto significa que se ocupa un tipo de hardware para poder leer los datos dentro de estos dispositivos. Es por ello que el planteamiento disruptivo que en materia hicimos nosotros para esta dinámica tiene que ver con el hecho de que no tengamos que almacenar data dentro de ningún tipo de dispositivo, sino más bien lo volvamos 100% digital, ¿no? En este contexto, nosotros generamos un algoritmo de cifrado de datos que guarda toda la información biométrica de la persona, como lo comentaba, y que puedes, sin lugar a dudas, tener acceso a esta información a través de un algoritmo decodificador o verificador de esa información y finalmente poderlo comparar contra a la persona. Entonces, como parte de lo importante en este contexto, ¿no? El poder tener, digamos, esta información disponible a través de un dispositivo muy sencillo o con el que podamos tener esta data prácticamente en tiempo real, sin importar de que tengamos o no una conexión a internet o tengamos o no, digamos, hasta luz eléctrica en los puntos donde nos podemos encontrar. Dicho un poco esto, la evolución dentro del padrón que viene es específicamente orientada a garantizar que tenemos un registro por cada uno de los ciudadanos y que este registro le va a pertenecer a una persona que se encuentre viva, a una persona que no esté, digamos, suplantando la identidad de otra persona, con lo que la depuración de este padrón va a ser mucho más asertiva y asequible para que en los próximos procesos de votación que se puedan tener tanto de manera electrónica como por internet o de manera tradicional como lo venimos haciendo, tengamos un instrumento que nos permita garantizar que la persona que está ejerciendo su derecho al voto sea la persona correcta, que es, digamos, uno de los puntos más importantes que hoy día se buscan tener en esta dinámica de garantizar la no suplantación de la identidad de la persona. En México se han hecho ya varios pilotos en materia de voto electrónico en los que se han probado diferentes tipos de equipos y se está trabajando también sobre un proyecto de voto por internet. Aquí la condición del voto por internet pues implica algún otro tipo de condiciones, como son la de verificar que la persona además que se está presentando frente a una computadora o a una aplicación sea la persona correcta y que esté viva, ¿no? Para ello se están ocupando también algunos componentes de tecnología que identifican la vida de la persona. Estos se llaman liveness, para poder garantizar que esta persona no está usando el instrumento de alguien más, como pudiera ser solo su credencial o su instrumento de identidad para poder votar. Estamos evolucionando en esa materia. Hay varias organizaciones globales que están trabajando en este tipo de proyectos. En México apunta que hacia 2024 pudiéramos llegar a tener un proceso digamos en el que se está utilizando ya el voto electrónico. El voto por internet se estará utilizando para los connacionales que se encuentran fuera del país y que van a votar, digamos, en los procesos intermedios con las votaciones federales que vengan, de tal suerte que la evolución tecnológica que se está teniendo dentro de México, dentro de la institución y a nivel global, apunta a tener este tipo de instrumentos que garantizan la no suplantación de la identidad, que nos permitan ejercer nuestra votación desde cualquier punto en el que nos encontremos y evidentemente tener un padrón mucho más seguro en cuanto a la data de la persona para poder evitar esto que sigue siendo un problema en muchas partes de la región, que es la suplantación de la identidad para el tema de voto por internet. En la siguiente sesión les muestro la aplicación, ¿vale? Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues ahora es el turno de Alberto Alonso, por favor. Sí,
2 segundos, ya casi acabó. No, eso no. A ver, tampoco. Bueno, pero quiero más comentar 2 cosas. Es importantísimo que el Estado garantice la identidad de las personas, sí. Hoy en día tenemos el acta de nacimiento, pero el acta de nacimiento identifica legalmente a la persona, pero no hay un vínculo entre los datos que están en el acta de nacimiento y la persona. Entonces, por eso es necesario la cédula de identidad o una base de datos que tenga ya los datos biométricos de la persona con los datos legales de la persona. Ese es un punto muy importante porque el derecho a la privacidad, por ejemplo, el puso el caso de Portugal, en el sentido de que ellos decidieron que en la mica que ellos generaron, solamente en esa coincidían 3 datos que son los del Seguro Social, los de electorales y los de Hacienda. De acuerdo, eso se hizo para que el Estado en ningún momento, no tuviera posibilidad alguna de vincular las 3 bases de datos. En otras palabras, son elementos que limitan la posibilidad del Estado para poder así proteger a la privacidad de las personas. Aquí es muy sorprendente de que esta discusión, por ejemplo, en ese tema de índice biométrico que comento, según la última modificación de la Ley General de Población, fue para incluir el tema de índice biométrico para la identidad, para meterlo en la cédula de identidad nacional, cosa que no ha sido ejercido. Se ejerció para menores exclusivamente. Pero el punto es, por cierto, tan actual está la ley que no incluye como medio de identificación la credencial para votar, nada más una pequeña crítica al respecto. Pero sea como sea, por ejemplo, hubo un momento que estuve discutiendo la incorporación de un chip en la credencial para votar, pero el punto, y yo creo que la discusión fue incorrecta, no por la incorporación o no del chip, que es una decisión tecnológica, sino que el punto no era de discusión. Lo que debía haberse discutido en la Cámara de Diputados era qué información iba a tener el chip, qué información era la pertinente y solamente la pertinente para que estuviera en la credencial. Más información pudiera ser atentatoria con la privacidad de los ciudadanos. Entonces, esa discusión que es vigente en muchos países, es más, hay países que de plano la prohíben, y hay otros países que son al revés, muy laxos en ese sentido. Pero es un tema central en la discusión que es importante centralizarla, y no necesariamente en la tecnología, que como era la discusión que se tenía, si chip o no, porque, por ejemplo, cuando decía uno, ok, chip, dime de qué tamaño vamos a poner el chip, no, pues que todavía no decidimos la información. No, bueno, primero discutes qué información y luego discutimos cuál es la tecnología adecuada o adecuada en el futuro, porque las decisiones que se tienen que tomar en una construcción de un padrón son de largo alcance. Uno puede tomar una decisión hoy, incorporar una tecnología, pero de aquí a que esa tecnología realmente permea en la totalidad de las credenciales para votar, tarda varios años. Por consiguiente, la decisión debe ser con mucho cuidado para tener una buena estimación de hacia dónde va la tecnología. Pero bueno, el punto ahí es cuántos biométricos son necesarios. Las organizaciones internacionales recomiendan esa palabrita que es muy buena, que dicen los pertinentes para el instrumento. O sea, cuáles son las necesarias para que el instrumento tenga cumple la función que debe ser, y solamente esas. Comento, por ejemplo, que para los niños, es un tema que por ahí venía en algún tema de reflexión, para los niños es importante el iris, porque la huella dactilar es mal instrumento biométrico para los niños debido al usuario que tiene la piel en las manos todavía. E incluso la edad en la cual podemos tomar algún tipo de iris es mucho. Pero hay problemas técnicos que tienen que combinarse con los deseables y con los necesarios para la función que se requiere. Es algo importante que hay que tomar. Ya me voy rápido porque si no acabo. Primera, es una pregunta que tiene que ver con lo que está diciendo Ramón. ¿Es necesario una mica? La respuesta es no.
se puede usar las apps y estas cosas, podemos usar código QR, podemos usar muchísimas cosas, pero lo importante es que el AMICA, voy a insistir, es el vehículo para el ciudadano. Es un vehículo que el que va a usarla es la persona, no la autoridad. La autoridad lo único que tiene que garantizar es que la persona, que el ciudadano, sea quien dice que debe ser a la hora de votar. El otro, si vamos al extremo, podríamos incluso hablar de uso sencillamente biométrico. Al final de cuentas, nosotros tenemos cómo identificarnos en nuestra mano, en nuestros ojos, o en el ADN, vuelvo a insistir, esa es una discusión que debe de darse desde el punto de vista de la privacidad, pero sí podemos hacer algo muy sencillo para poder. El punto es cómo me identifico y, por supuesto, la facilidad de que se tenga. ¿Qué problemas tiene el uso de apps y demás? Inequidad. No todo el mundo tiene celular, no todo el mundo tiene. Aquí debe ser universalidad, no es universalidad es uso. Y la privacidad, por supuesto, grandes problemas de privacidad que hay que tener mucho cuidado y convencer a los ciudadanos, y a las autoridades, y a los gobernantes, y a los representantes de que se va a proteger en todo momento la privacidad. Los primeros que a veces tienen gran necesidad de la base de datos y un mal uso, por cierto, luego son los que no deberían de hacerlo, porque la tentación es mucha. Si uno ve por qué quieren una base de datos ciertos grupos gubernamentales, es porque quieren tener control. Y lo más importante es que hay que priorizar la protección de los ciudadanos. Creo que es lo más importante que se tiene que hacer de cualquier uso de biométricos. Y ya además comento para la pregunta que hizo Mabel, por supuesto, ya sea con tu celular o demás, permitirías que ya no hubiera la limitante de los 750 o que tuvieras que ir a votar a la casilla que tú tienes que ir a votar. Hoy en día tienes que votar en la casilla de tu sección, pero si tú tienes un medio de identificación, como por ejemplo el celular, pues podrías ir a cualquier casilla y porque entonces llegaron a que tú tienes derecho a voto. O sea, todas las casillas podrían ser especiales. Por supuesto, eso solamente se puede dar con un esquema de voto electrónico. También se puede votar desde la PC, a través del QR, del conocimiento que mencionó Ramón, el conocimiento de la cara o de Google y demás, para poder avanzar la identidad y que podemos tener y darle realidad a un voto electoral. Y eso seguramente lo veremos en algún momento de este siglo, seguramente. ¿En qué momento? Depende del convencimiento, de la confianza de todo el mundo, de todo el mundo, la confianza para poder llevar esta ejercicio. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues ahora pasaríamos a la ronda de preguntas, pero bueno, creo que tuvo fallas técnicas Ramón, ¿no? Entonces, no sé, pensaba leerlo primero en lo general, porque hay algunas que no están dirigidas a algún ponente en particular. Sin embargo, yo creo que en este caso, para que tenga tiempo de reconectarse Ramón, mencionaría dos preguntas que están dirigidas expresamente a Katiuska, que sería la primera: ¿qué datos son públicos del padrón electoral en el Perú y cómo se garantiza la protección de datos personales? La otra pregunta consiste en: al momento de cumplir la mayoría de edad, ¿el ciudadano debe dar su consentimiento para ser agregado a la lista de electores o se le da de alta de manera automática? Esas son las dos que están para Katiuska. Y para las respuestas contamos con 5 minutos por intervención. Bien, muchas gracias. Sobre la pregunta de qué datos son publicados en el padrón, acá es fundamental precisar el procedimiento que tiene el sistema electoral peruano para la difusión de los datos del padrón inicial, ¿no? Que tenemos un padrón que tiene 3 momentos: un padrón inicial que es publicado, que es difundido, que es alcanzado a la ciudadanía a través de la plataforma, como decía, y a través de publicación física en aquellas localidades en donde no hay cobertura de internet. Bien, ese padrón contiene datos como fotografía, nombres y apellidos, la dirección,
y la fecha de emisión del documento nacional de identidad. ¿Por qué? Porque como manifestaba en las elecciones subnacionales, en donde se presenta bastante carga de conflictividad electoral, es muy importante contrarrestar y mitigar cualquier posibilidad de transhumancia electoral que pueda favorecer o perjudicar candidatos, sobre todo en localidades pequeñas. Esto es una situación recurrente en muchos países. Y RENIEC estableció un procedimiento de verificación de domicilio que acompañara esta publicidad del padrón electoral inicial. Y esos son los datos que se ponen a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones políticas para que pueda haber una etapa de veeduría ciudadana, que también es el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando ya se hace todo este ejercicio y este procedimiento, se elabora o se construye o se extrae el padrón electoral preliminar. Este padrón electoral preliminar es enviado al Jurado Nacional de Elecciones para que tenga un periodo también de análisis o de observaciones. En ese momento se manda la información que requiere el organismo electoral, obviamente para la construcción luego a futuro de las mesas de sufragio que va a tener la Oficina Nacional de Procesos Electorales y otros datos importantes para la selección de los miembros de mesa, ¿no? Y la determinación también de la habilidad o inhabilidad de los candidatos, o si por ahí hay todavía la persistencia de algún ciudadano que haya fallecido. El producto final, que es el padrón electoral aprobado, ese documento obviamente contiene los nombres y apellidos de las personas que están habilitadas para sufragar y las localidades donde se encuentran. Son informaciones diferentes. Y la información es la que parte de manera gratuita ya con las organizaciones políticas inscritas y en carrera, dependiendo del alcance que tenga un partido nacional o movimientos regionales. Se cuida mucho la secretud y la seguridad de los datos personales de la ciudadanía, pero también entendemos que hay una situación particular que en el Perú se suscita en las elecciones subnacionales y que tenemos en conjunto contrarrestar. Bien, ahora, ¿cómo se garantiza? Obviamente, como les decíamos, el mismo sistema procura datos encriptados, información que va por códigos, aperturas necesarias para poder cuidar muchísimo la identificación de las personas. En la pregunta del momento de cumplir la mayoría de edad, si uno se inscribe o se incorpora automáticamente, es automático. Es decir, si uno, en el caso del Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil incorpora al ciudadano desde su nacimiento, bien, incluso ya trabajamos con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud, cuando un bebé nace en un hospital o una clínica, se les pide inmediatamente un certificado de nacido vivo, ¿verdad? Y ese documento es inmediatamente enlazado con el sistema de base de datos de RENIEC para generar lo que va a ser el acta de nacimiento. Y ese acta de nacimiento, a su vez, va a dar cuenta del documento nacional de identidad, que es, como decía Alberto, la credencial que va a servirle al mismo ciudadano en todo su proceso de vida. Entonces, todos los jóvenes de 17 años que van a cumplir 18, ¿no?, son incorporados automáticamente en el padrón electoral y votan para el sistema electoral peruano los que van a cumplir 18 hasta el mismo día de la elección. Lo que tienen que hacer, obviamente, y se les solicita con un año de anticipación o desde la fecha que cumplen, es que ya pueden tramitar el DNI, ¿no? El DNI, ellos tienen un DNI amarillo y pasan a un siguiente DNI, que es ya de la mayoría de edad. En este caso ahora expedimos el DNI electrónico. Con esa forma de trabajo es que prácticamente ellos ya están incorporados dentro del padrón electoral. Creo que ahí ya logré alcanzar el tiempo. No, muy bien, estuvo muy bien. A ver, permítanme, pues, bueno, pasaría ya a leer las otras preguntas que son generales. Yo creo que, bueno, voy a dejar al último la de Ramón, esperando que se pueda volver a conectar, que es precisamente sobre información biométrica.
Pero las otras preguntas que no están dirigidas, sino en general, son ¿cuáles son los mecanismos que protegen los datos personales de los ciudadanos en posesión del INE? ¿Y quiénes pueden tener acceso a los padrones electorales en proceso electoral? Después la tercera ¿es legal y legítima la posesión de los padrones electorales por partidos políticos y candidatos? Y finalmente, ¿la tecnología existente permitiría la identificación del votante en casilla sin la credencial de identificación? Esas son las preguntas. Y bueno, algunas son particulares para INE y México, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo para ustedes. A ver, yo contesto algunas de ellas, si se quiere. Primero, la protección de los datos personales se da en el sentido de que por ley está prohibido que el INE comparta la información con nadie, excepto bajo orden escrita del juez. O sea, un juez puede ordenar al INE que le proporcione información de un ciudadano. Segundo, por razones de supervisión, los partidos tenían acceso a la base de datos completa, bueno, tienen acceso a la base de datos completa del INE, o sea, ellos pueden conocer la información del INE, y en un momento dado, en una interpretación que se les estaba dando en la ley electoral, la propia ley lo establecía, se les proporcionaba el padrón electoral a los partidos. Hoy en día se les proporciona, pero no pueden hacer uso de ellos, se les proporciona en un recinto cerrado para que no puedan irse con la base de datos, digamos así, para poder proteger la información de los datos. La fuga de información que se venía realizando era justamente esas bases de datos que eran proporcionadas a algún partido político que hacía un mal uso de ellas. Pero en otras palabras, poco a poco se ha ido implementando los elementos para garantizar que no se filtre la información. La información está muy bien resguardada. El INE tiene una base de datos con todos los mecanismos de seguridad necesarios, y de hecho, que yo recuerdo, no sé, pero que yo recuerdo, nunca ha habido algún tipo de fuga de información desde las bases de datos. ¿Cuál es la segunda pregunta, colega? Sí, comento. Para identificarse, es posible que se pueda identificar con otra forma en la casilla. El día de hoy la ley electoral establece que la única forma de identificarse en una casilla es con la credencial paramétrica. Es lo que establece el día de hoy. Para poder implementar nuevos mecanismos de identificación, se tendría que modificar la ley, modificar la ley para y eso es lo que sería la única forma. Sería modificar la ley para poder realizar algún otro tipo de identificación. Pero hoy en día se da como prioridad, bueno, como único mecanismo el uso de la credencial. Ok, muchas gracias. Ramón, es muy bueno tenerte de vuelta, porque una de las preguntas, bueno, hay una en particular que está dirigida a ti y otra es general, pero creo que por tu experiencia también podrías ayudarnos a contestar, que nos llegó, y sería: si la tecnología existente permitiría la identificación del votante en casilla sin la credencial de identificación. Bien, es una muy buena pregunta. De hecho, sí se podría. La tecnología, digamos, que hoy día existe, podría verificar la identidad de una persona con base en su biometría, con base en sus huellas dactilares o con base en el reconocimiento facial. De tal manera que no ocuparías forzosamente tener un instrumento físico, porque la identidad se basa en 3 componentes: algo que tengo, algo que soy y algo que sé. 2 de estos componentes pueden ser suficientes para poder darle certeza de identidad a una persona. Cuando se trata de un componente, digamos,
como el de la identificación, pues obviamente hay que verificar que el instrumento también sea válido, pero sí es viable. Muchas gracias. Y bueno, te digo la que estaba dirigida expresamente a ti y creo que da margen para que nos presentes tu software, porque nos preguntan cómo se protege la información biométrica contenida en los códigos QR. Muy bien, voy a hacer el intento nuevamente. Ahí, no sé si pueden apreciar mi celular. Esta es una aplicación que tiene una llave pública que se utiliza para descifrar la data de un documento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo lo voy a hacer con estos códigos de esta credencial donde está mi rostro. Voy a leer los datos. Automáticamente pueden ver ahí que aparece mi información y pueden ver que hizo una verificación contra mi persona. Hizo dos pasos aquí. Uno fue la lectura. Voy a hacerlo de nuevo para que vean cómo funciona. Yo leo la información de estos códigos, automáticamente el sistema descifra todos esos datos y me los muestra en pantalla, y después de eso verifica la información contra el rostro de la persona. En este caso es 98% compatible, por ejemplo, ¿no? Si lo hago con Face Recognition, que también es el otro modelo de trabajo que tenemos, yo leo los datos y voy a hacer aquí un auto selfie y automáticamente me reconoce el rostro de la persona y te dice el nivel de verificación que puede tener. Si yo quisiera leer la credencial de la nueva INE, que en este caso es esta, si yo la quisiera leer, automáticamente me va a votar porque no tiene la llave con la que se lee esta data. Entonces, nosotros ocupamos dentro de la aplicación tener la llave con la que se abre esa información. El INE en este caso es dueño de la llave y no te la va a prestar, aunque seamos nosotros el fabricante de esta tecnología. Ellos administran la llave pública y la llave privada de toda el cifrado de los datos de la información biométrica y biográfica de la persona que se guarda dentro de ese instrumento. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues con esto espero que se hayan contestado todas las preguntas que nos mandó el público y bueno, solamente me gustaría mencionar algunos comentarios que rescato de las participaciones de todos. Y yo creo que finalmente esta discusión pasa por el derecho a la identidad, que está muy ligado, está directamente ligado al derecho a votar, y el centro de la discusión está precisamente ahí. Últimamente, en los últimos meses en México, pues se ha tenido esa discusión, ¿no?, con respecto a la cédula de identidad, la credencial de elector, etcétera. Pero me parece que este tipo de eventos nos permiten abrir la conversación para poder tocar puntos clave que se vienen con la implementación de nuevas tecnologías para la materia electoral, ¿no? Algo que ya bien mencionó Ramón, por ejemplo, que el punto clave aquí tiene que ver con la autenticación de la identidad para evitar posibles suplantaciones, que entraría en conflicto con lo que ya mencionó Alberto, que tiene que ver con la unicidad del voto por identidad, por cada persona. Y también lo que nos mencionaban acerca de que finalmente este problema de desconfianza que tenemos, pues sí atraviesa al problema que pueda tener la implementación del voto electrónico, pero finalmente esperemos que la resolución de los conflictos que se dan en la arena electoral, como ya se ha logrado, al menos a nivel subnacional en Perú, por ejemplo, pues sí nos pueda llevar a un buen puerto, ¿no?, en la implementación del voto electrónico en México. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer la presencia de todos, de quienes nos han seguido en las redes sociales de Ople Veracruz, así como de los ponentes de Katiuska, de Alberto y de Ramón. Muchas gracias también por su tiempo, por compartirnos todas estas experiencias que abonan a nuestra discusión. Y muchas gracias también, por supuesto, al consejero Juan Manuel Vázquez por la invitación y al equipo técnico del Ople. Y bueno, cualquier duda, pues supongo lo pueden hacer llegar por las redes sociales de Ople Veracruz. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la consejera, a nuestros panelistas. Sin duda este tema es muy importante, no solo hablar del voto electrónico, sino cómo
identificamos, cómo autenticamos ahora en términos de lo virtual a una persona. Reitero al público que el próximo martes a la misma hora, a las 12 del día, estaremos discutiendo un tema de voto remoto. Estaremos hablando sistemas, métodos, procedimientos para la votación remota o el voto desde una red pública o algo que han hecho en Estonia y que sin duda hoy los que viven en Estonia pueden votar en celular sin salir de su casa. En cambio en nuestro país tenemos que irnos a formar. Con ello concluimos el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a las 12 del día. Gracias.